Capítulo 12. A última hora de la tarde, Aileen entró en la alcoba vacía, con la camisa reparada de Jonathan en la mano. Echó un vistazo a su cama, y la soledad la llenó. Llevaba fuera desde el amanecer, y ya le echaba muchísimo de menos. ¿Por qué no la había despertado para que pudieran despedirse como era debido? Sacando la nota de su bolsillo, la leyó de nuevo. Los rayos del sol rayan el horizonte mientras escribo esto, amor. Ha llegado un mensajero de Londres. Un asunto de gran importancia requiere mi atención inmediata, así que debo cabalgar hacia el sur y ocuparme de él. Mientras contemplo tu hermoso rostro, dudo en marcharme. Pero saber que estarás esperándome hace que el pensamiento de mi regreso a casa sea mucho más dulce. Espero volver a finales de semana. Para siempre, Jonathan. Con un suspiro, Aileen se metió la nota en el bolsillo y se dirigió al arcón donde Jonathan guardaba sus camisas. Lo abrió y lo encontró lleno. Buscando por la habitación otro lugar donde guardar la prenda, divisó el arcón más cercano a la mesa. Mientras cruzaba hacia él, la cabeza de Aileen se agitó de repente. Demasiado vino, decidió. Recordó cómo durante la celebración de su primer aniversario, Jonathan había vertido el dulce líquido en una fina línea por su torso desnudo. Un torrente de excitación la recorrió, instalándose en la boca de su estómago, pues aún sentía la magia de su lengua cuando había lamido el vino de su piel. A final de semana, pensó. Era demasiado tiempo para que él se hubiera ido. Arrodillada junto al cofre, dobló la camisa de Jonathan y luego levantó la tapa. Un trozo de pergamino llamó su atención. Abrió la carta y se fijó en la fecha. Luego, al leer las frases suplicantes, su mirada se endureció. Un asunto de gran importancia, había dicho. Pues Lavinia Bedford tenía una importancia minúscula para Aileen. Si había cabalgado hasta Londres para ver a su antiguo amante. Sí, de hecho, la palabra antigua era aplicable. Simplemente porque ella se la había suplicado, a su regreso habría guerra. Enfadada, Aileen metió la camisa limpia de Jonathan en el arcón. Arrojando la carta encima, se levantó y cerró la tapa de golpe. «Querida», imitó el cariño de Lady Bedford, y luego pateó el cofre. Cojeando hacia una silla, se dejó caer en ella. Se quitó su bota de piel de ciervo y se masajeó el dedo del pie. «Granuja, ¿no era suficiente con una mujer?» Dadas sus proezas sexuales, dudaba que pudiera ser fiel a alguna de su sexo. Ahora se le imaginaba. Un profundo surco que se extendía de Montbourne a Londres, mientras él viajaba continuamente entre esposa y amante. Pasaría más tiempo en la carretera. Pronto el incesante viaje le agotaría, por no hablar de lo que le haría a su caballo. Si esos eran sus planes, Aileen pensó en ponerles fin rápidamente. Ella no toleraría tales payasadas. O se mantenía leal a ella, o su matrimonio estaba finiquitado. Órdenes o no, volvería a McNamara. Malditos fueran su rey y su marido. Poco más de 2 días después de abandonar Montbourne, Jonathan recorrió el pasillo de la residencia real del rey. A su llegada, 2 horas antes, había solicitado una audiencia inmediata con James. Se había bañado, afeitado, y luego se había puesto ropa limpia. Ahora se dirigía a la cámara privada del rey, donde ambos debían reunirse. Cansado por su largo viaje, en el que solo se había detenido para alimentar, dar de beber y descansar a su semental, y también a sí mismo, rezaba para que su ingenio fuera lo suficientemente agudo como para convencer a James de que se retractara de la postura que había adoptado respecto al clan Lockland. Por el bien de Aileen, tenía que conseguirlo. Al doblar una esquina, Jonathan estuvo a punto de chocar con Lady Bedford. Sus manos cayeron de los brazos de ella, donde la habían agarrado espontáneamente para estabilizarla. «Mis disculpas, Lavinia», dijo, mirándola con el ceño fruncido. «Jonathan, ¿estás aquí? No esperaba que llegaras tan rápido después de recibir mi carta». Ella notó su mirada inexpresiva. «La recibiste, ¿verdad?» «Lo hice, Lavinia, pero tu petición de que vuelva a la corte no es la razón por la que estoy aquí». Sus ojos ardieron de ira. «¿Por qué entonces estás aquí?» «Es una cuestión de urgencia. En este momento me dirijo a ver al rey. No tengo tiempo para discutirlo, ni tengo intención de hacerlo. Discúlpame, pero debo partir. James me espera». Mirando fijamente tras su antiguo amante, Lavinia estudió su forma en retirada durante unos instantes. Con la mente en blanco, se dirigió a su apartamento para hacer los preparativos. Casi al mismo tiempo, a varios cientos de kilómetros al norte, en Montbourne, Aileen estaba sentada en la enorme alcoba que compartía con Jonathan.
La nota de él descansaba en su mano, pues acababa de leerla de nuevo. Su enfado inicial pronto se había convertido en melancolía. Seguramente no había abandonado su cama para fincarse en la de Lavinia Bedford. O eso rezaba Eileen, pues se le partía el corazón. La indecisión la reclamó. Luego su ira floreció de nuevo. ¡Maldito sea!, gruñó poniéndose en pie de un salto. Girando hacia la puerta abierta, vio a Maggie de pie bajo su arco. «Parece enfadada», declaró la mujer. «¿Le ha molestado algo?» «No», espetó Eileen. «Estoy aburrida, eso es todo». «Como usted diga», respondió Maggie, examinando el rostro de Eileen un poco más. «Ha llegado un visitante a Montbourne. Como el señorito Jonathan no está, Miss Samuel duda en dejarle entrar. Pero se niega a marcharse y dice que escalará el muro si es necesario. Tal vez, como señora de la mansión, debería informar a Samuel de lo que cree que debe hacer». La confusión marcó el ceño de Eileen. «¿Quién es este visitante?» «El señorito Walter. No ha estado aquí desde que era poco más que un niño. Tal vez le haya ocurrido algo al amo Jonathan. Si es así...» Eileen pasó rozando a Maggie y corrió por el pasillo. Luego bajó los escalones. Una vez fuera, corrió por el patio hacia las puertas exteriores. «¡Levanten el rastrillo!», gritó a los guardias. Vaciló. «¡Levántenlo, he dicho!». La pesada reja de madera gimió cuando sus extremos con pinchos se levantaron de la tierra para dejar al descubierto los profundos agujeros creados por siglos de golpes constantes. La puerta exterior se abrió de golpe, y Walter impulsó a su caballo hacia el patio. «Bien, bella señora. Supongo que tu marido no está en casa», dijo, apoyando un brazo en el pomo de la silla de montar. «Si no, probablemente seguiría sentado fuera». «¿No le ha pasado nada?», preguntó ella, mirando fijamente al primo de Jonathan. «No que yo lo sepa. Pero si así ha sido, permíteme ser el primero en ofrecer mis condolencias y pedir la mano de la joven viuda», dijo con una sonrisa y un guiño. Eileen le envió una mirada de censura. «Walter, realmente es usted un demonio». «Sí, además de un canalla, un pícaro y un bribón. Me han llamado todo lo anterior, además de algunos otros, cariños, que permanecerán en mi boca». Echó un vistazo al patio. «¿Dónde está tu marido, por cierto?» «Se ha ido a Londres por un asunto de importancia. Llegó un mensajero. Jonathan se fue hace 2 días al amanecer». Walter marcó el tono dudoso de su voz. «No temas, pronto regresará». «¿Por qué ha venido?», preguntó ella, sin querer pensar en Lady Bedford, ni en la posibilidad de que su marido estuviera pronto con la mujer, si no lo estaba ya. «Maggie me dijo que no había estado aquí desde que se fue hace años». «De visita, por supuesto». Era mentira, pues había oído rumores sobre el clan Lockland y el ejército que James había reunido. Inmediatamente, tras detenerse brevemente en su finca cerca de Nottingham, se había dirigido aquí para informar a Jonathan del plan del rey. Al parecer, Jonathan ya se había enterado, pero dudaba que Eileen tuviera conocimiento de lo que ocurría en Londres. O en Escocia, para el caso. Pero parecía muy molesta, y Walter creía que tenía algo que ver con la marcha de su marido. No pudo evitar preguntarse si ambos se habían peleado. «¿Debo permanecer sentado encima de este caballo el resto del día? ¿O vas a invitarme a entrar? Me vendría bien un poco de comida y una copa de vino, si milady así lo ofrece». Eileen se disculpó por sus malos modales. Una vez estabulado el caballo de Walter, los dos entraron en el salón. Pidiendo algo de comida y vino para su invitado, se unió a él en la mesa mientras comía. «El lugar parece más pequeño de lo que recordaba», dijo, examinando el viejo salón. «Hacía mucho tiempo que no veía Montbourne. Cuando termine, puedes llevarme a dar una vuelta». «Me encantaría», dijo ella. «Ya que yo no lo he visto todo, podríamos explorarlo juntos». «Permíteme adivinar qué sala es la que conoce mejor», se rió ante el repentino rubor de Eileen. «Cuando finalmente me case, mi propia esposa se mantendrá tan ignorante como tú, Eileen. Pasarán años y años antes de que se familiarice con su hogar. Es un rasgo familiar, supongo». «Es algo de lo que no debería hablar tan libremente», dijo ella, aún avergonzada. «Pero ya que lo ha hecho, cuando conozca a la joven, le advertiré a lo que se enfrenta». Walter se rió. «Lo harías, ¿verdad?» «Sí, de buena gana. Jonathan hizo bien en traerte aquí, aunque a ambos se os echa de menos en la corte». «¿Por parte de quién?», se preguntó. «Ciertamente no por nadie que ella conociera».
No me gustaba estar allí. Todos carecían de modales. Incluidos los míos, dijo él. Siento lo de la fiesta de los bultos. James siempre piensa que es una broma irrumpir en una pareja joven, esperando pillarlos desnudos, queriendo empujarlos y molestarlos. Como inglés, normalmente culparía de tales malas prácticas a su educación escocesa, pero usted es de la misma herencia, pero no de la misma calaña. Nuestro rey, me temo, simplemente tiene un sentido del humor subido de tono. ¿Por qué se unió a ellos, Walter? Para molestar a Jonathan, por supuesto. ¿Y Lady Bedford? Walter observó a Eileen. Está descontenta porque Jonathan ha retirado sus afectos. Se le pasará pronto. Su nuevo primo pareció no creerle. Si yo fuera tú, no me preocuparía por Lady Bedford. Ella forma parte de su pasado. Tú eres su presente y su futuro. Créelo, Eileen, porque es verdad. Su mirada se posó en sus manos. Si no hubiera encontrado su carta, en la que su nota decía que requería su atención inmediata, la que él había afirmado que era un asunto de gran importancia, podría estar de acuerdo con usted. Tal como están las cosas, no puedo. ¿Cree que ella es la razón por la que ha ido a Londres? La vio asentir. Estás equivocada. Muy equivocada. ¿Cómo puede decir que estoy equivocada? Especialmente cuando yo misma vi su carta. Porque se sabe que James... Eileen esperó. Continúe. ¿Se sabe que James qué? Walter podría haberse mordido la lengua. No es importante, mintió. Yo digo que sí lo es. El momento en que las palabras habían salido de la boca de Walter, un pavor ominoso había filtrado su alma. Tiene que ver con el clan Lockland, ¿verdad? Él permaneció en silencio. Dígame, Walter, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está planeando James? Walter suspiró pesadamente. Jonathan se ocupará de ello, Eileen. No puedo decir nada más. No me corresponde decírselo. Al notar la obstinación de su mandíbula, la estudió atentamente, y luego se levantó de su asiento. Tengo la fuerte sensación de que temía que reaccionaras de forma irracional. Debido a mi error, tendré que permanecer aquí hasta que regrese mi primo, para asegurarme de que no lo hagas. Eileen le siguió con la mirada mientras se dirigía a la puerta. ¡Walter! Gritó ella, pero él ignoró su llamada. No hacía falta ser muy inteligente para adivinar que pretendía asegurarse de que las puertas estaban aseguradas para impedir que ella se marchara. La ira burbujeó en su interior. Su fuente no era simplemente Walter, sino Jonathan. Especialmente Jonathan. Aliviada al saber que no era a Lavinia, sino a James a quien Jonathan buscaba, seguía lívida. Había intentado mantenerla ajena al hecho de que su clan se enfrentaba a problemas. Ella era su líder. ¿Qué derecho tenía él a usurpar su autoridad en asuntos que afectaban al bienestar de su pueblo? Ninguno. Walter no necesitaba decir más de lo que había dicho. Instintivamente, había sabido que el peligro amenazaba a su familia. Podía trancar las puertas si quería. Nada le alejaría de su clan. Incluso si tenía que cavar bajo los gruesos muros de Montbourne para conseguir su libertad, esta noche Lockland de Lockland encontraría su camino a Tasa, a las tierras altas y a McNamara. Mucho después de medianoche, Jonathan finalmente encontró su cama. Había pasado la tarde y la noche con James, discutiendo sobre el clan Lockland. Después de todo, el rey se había negado a dar marcha atrás en su orden. Los Lockland debían ser erradicados. En su sexta copa de vino, James había vacilado un poco. En su 12ª copa, cada una de ellas llena hasta el borde, su soberano había cambiado de opinión sobre la destrucción del clan. Pero el destino de Malcolm Lockland estaba sellado. El hombre debía ser llevado a Londres y encarcelado en la torre, donde viviría el resto de su vida natural. En eso, James se negó a ceder. Puede que a Eileen no le gustara el edicto de su rey, pero ante la posibilidad de perder a toda su familia, sacrificar a su tío, puede que no fuera tan difícil de aceptar. Sobre todo porque el hombre conservaría su vida. Rogaba a Dios para que el clan no se uniera en torno a Malcolm, protegiéndolo a costa de sus propias vidas. Y rogaba a Dios para que Eileen no supiera nada de esto hasta que hubiera terminado. El rey había accedido a detener a su ejército, reteniéndolo en el sur de Inglaterra. Una vez que James y sus consejeros hubieran ideado un plan para engañar al rebelde Malcolm y hacerlo capturar, un plan que prometió a Jonathan eliminaría el derramamiento de sangre, James ejecutaría la estrategia. Posiblemente en el plazo de una semana. Aliviado de que la familia de su esposa ya no estuviera bajo la amenaza de la corona,
Jonathan estaba ahora ansioso por regresar a Montbourne. Aileen. Su nombre rodó por su cabeza, y un profundo anhelo surgió en su interior. El asombro lo invadió, pues habían pasado menos de 3 días desde que se separaron, y, sin embargo, la añoraba como si hubiera pasado todo un año. Para el fin de semana, se prometió a sí mismo, ella estaría de nuevo entre sus brazos. Cansado y ligeramente achispado, Jonathan ya no podía mantener los ojos abiertos. Mañana partiría hacia Montbourne. Bostezó, y al cabo de unos instantes se durmió. Cerca de las 2 de la madrugada, Aileen se arrastró por las escaleras traseras de Montbourne hacia las cocinas, y el alijo de comida que había escondido cerca de la puerta trasera a primera hora de la tarde. Sus suaves botas de piel de ciervo bajaron los 3 últimos escalones y se detuvo a escuchar. Al no oír ningún ruido, se precipitó hacia la salida exterior, cogiendo la bolsa de cuero al llegar a ella, mientras la baja llama de la enorme antorcha de piedra iluminaba su camino. Los vigías recorrían el alto muro, deteniéndose en ocasiones para observar el patio y luego mirar hacia la negra campiña. Esta noche no brillaba la luna, lo que beneficiaba a Aileen. Manteniéndose en las sombras del patio escasamente iluminado, se dirigió hacia los establos. Dentro no encontró a nadie, y se deslizó silenciosamente por la fila de establos hasta el que había seleccionado de antemano. Una yegua estaba dentro, y al acercarse a Aileen, la briosa bestia resopló. «Calla, hermosa princesita», la engatusó Aileen en un susurro. «Estaremos en camino en un minuto». Aileen empacó rápidamente los cascos de la yegua con paja, cubriéndolos con cuadrados de cuero que sacó de la bolsa que llevaba, atando cada pezuña por encima del menudillo con un estrecho trozo de cuerda. Terminada su tarea, le puso las bridas a la yegua y la sacó del establo. El tiempo no tenía precio, y podría arrepentirse más tarde, pero renunció al uso de una silla de montar. Al salir de los establos, con la yegua arrastrándose silenciosamente tras ella, y la bolsa colgada del hombro por sus resistentes cuerdas de cuero, agarró lo que parecía ser el mango de un hacha, cuya cabeza se había soltado. Por si acaso, pensó, esperando no tener que utilizarla. De nuevo se mantuvo en las sombras, avanzando sigilosamente hacia una puerta poco transitada. Al llegar a su destino, soltó las riendas de la yegua y apoyó el mango del hacha contra un viejo barril. Varios otros bloqueaban las vetustas puertas. Con gruñidos silenciosos, los apartó, creando un camino y espacio suficiente para que la puerta se abriera. Levantó la pesada barra de madera. Un golpe sordo llegó a sus oídos cuando la cosa cayó al suelo. Rezando para que nadie la hubiera oído, abrió la puerta con facilidad y corrió hacia la yegua. «Casi lo consigues», dijo Walter. El corazón de Aileen saltó a su garganta. Salió de la oscuridad y se detuvo frente a ella. A Jonathan no le habría gustado que corrieras hacia la noche. Si lo hubieras conseguido, estaría muy enfadado conmigo. ¡Santo Dios!, explotó, y luego se echó a reír. Pensándolo bien, me habría matado. Un grito sonó desde el muro, y Walter ordenó al guardia que volviera a su puesto, asegurándoles a todos que todo estaba bajo control. Mientras la atención de Walter estaba desviada, Aileen se acercó al barril. «Ven, prima», le dijo, volviéndose hacia ella, indicándole que se acercara. «He dormido poco estas últimas noches». Se inclinó para coger las riendas de la yegua. «Vamos». El mango del hacha golpeó a Walter entre el cuello y el hombro. Cayó de bruces al suelo con un duro golpe. Temiendo haberlo matado de verdad, Aileen se agachó junto a él. Aún respiraba, pero estaba apagado como una vela consumida. «Lo siento mucho, Walter», susurró ella, con la mano alisándole la mejilla. Pero no se podía evitar. Presionando sus dedos contra sus labios, ella los colocó sobre su frente. «Adiós, primo. Espero que Jonathan te trate bien». Levantándose, buscó en la pared para comprobar que los guardias miraban hacia otro lado. Recogiendo la bolsa, que se le había caído del hombro, condujo a la yegua a través de la puerta abierta. Juntas descendieron la colina. En silencio, furtivamente, caminaron por el terreno oscuro y árido, pero una vez que llegaron a la cobertura de los árboles, ella entró en acción de un salto. Las cubiertas de cuero fueron arrancadas de las pezuñas, la paja cepillada. En un santiamén, estaba ahorcajada sobre el lomo de la yegua y se dirigían hacia el norte. No miró atrás, no hasta que llegó a la frontera. «Dulce Escocia», dijo casi sin aliento.
Por fin había cruzado la frontera. Dando vueltas a la yegua, contempló el paisaje sombrío de Inglaterra. Las lágrimas le escocían en los ojos al imaginar todo lo que había dejado atrás. Jonathan, su señor de leyenda, su marido. Un sollozo subió a su garganta. Imaginó su rostro mientras se elevaba sobre ella, su mirada convincente manteniéndola hechizada. Mientras giraba la yegua hacia el norte una vez más, con el corazón doliéndole intolerablemente, se preguntó si volvería a contemplar su apuesto rostro. Jonathan salió de sus sueños con Eileen. Un cuerpo suave y cálido yacía junto a él. Una mano delgada se movía baja sobre su vientre. Sintió que se endurecía. «Ah, pequeña», dijo en una bruma aturdida, rodando hacia la mujer que estaba a su lado. «¿Eres realmente tú?» «Sí, cariño, estoy aquí». «¿Cariño?» La palabra repiqueteó en la cabeza de Jonathan. La niebla se disipó de su cerebro. Él saltó de la cama para mirar fijamente la tenue figura que reposaba sobre el colchón. Sus ojos confirmaron lo que le habían dicho sus oídos. «Perra», gruñó, cogiendo los calzones del suelo y metiéndose las piernas en ellos. Encendiendo una chispa con un yesquero, prendió la vela. La llama iluminó el cuerpo desnudo de Lavinia. «Sal de mi cama y vístete», le ordenó, con su ira apenas contenida. «Abandona mi habitación». Sin inmutarse lo más mínimo, Lavinia permaneció donde yacía. «No pretendía sobresaltarte, Jonathan. Simplemente quería aliviar tu tensión y darte placer. Ven a unirte a mí. Sabes que tengo el poder de satisfacer tus necesidades. Mi cuerpo es tuyo, Jonathan. Disfrutemos de un jugueteo lujurioso por los viejos tiempos. Por todos los santos, mujer. Debes estar loca para pensar que volvería a acostarme contigo. Se acabó, Lavinia. Lo ha sido desde el día en que conocí a Eileen». La mirada de Lavinia se agudizó. «Así que la pequeña palurda escocesa te ha robado el corazón, ¿verdad?» Su risa gutural estalló. «No puedo imaginar, tan ingenua como es, que pueda llegar a satisfacer a un hombre como tú». «Puede que sea ingenua, pero está ansiosa por aprender, Lavinia. Y yo estoy ansioso por enseñarle. Ella me da un placer más allá de todo lo que he experimentado. Ninguna otra mujer puede hacer tal afirmación, ni siquiera tú». Sintiéndose como si lo hubieran sumergido en el mar del norte, Lavinia se serenó. «Realmente estás enamorado de ella, ¿verdad?» «Sí, lo estoy», dijo sin vacilar, dándose cuenta ahora de que era verdad. Su corazón se hinchó al saberlo. «Debido a ese amor, he jurado permanecer fiel a ella hasta el día de mi muerte. Nunca me arriesgaría a perderla. Nunca. Retírate de mi habitación, y si alguna vez nos encontramos, no vuelvas a acercarte a mí. ¿Está claro?» «Sí, muy claro», respondió la mujer sometida. Se levantó y se puso su chal. Luego se dirigió en silencio hacia la puerta. «Jonathan», dijo, una vez que hubo abierto el panel. Él se volvió hacia ella. «Espero que tu esposa sepa lo afortunada que es». Jonathan se quedó mirando la puerta durante un largo rato después de que se hubiera cerrado. Dios. Si hubiera respondido ciegamente a la desnudez de Lavinia, con su estado de aturdimiento permitiéndole creer que se trataba de Eileen, habría roto sus votos. Una locura, pensó, deseando estar lejos de aquí y volver a los brazos de su esposa. Mirando por la ventana, vio que estaba a punto de amanecer. Se vistió rápidamente, guardando sus escasas pertenencias en una mochila de cuero. Pronto sus botas golpearon las piedras del corredor mientras se dirigía a los establos. A casa, pensó mientras cabalgaba hacia el norte. Hogar con su esposa. Hogar con su amante. Hogar con su chica escocesa de pelo como el fuego. Eileen. Walter tosió y esputó mientras intentaba llevar aire a sus pulmones. Rociado con un cubo de agua, se había Woken de un tirón. Levantándose, con la mano aliviando el dolor de su cuello, se puso cara a cara con Maggie. «¿Dónde está la condesa?», preguntó ella, mirándole fijamente. Él parpadeó. Luego miró a su alrededor para ver la puerta abierta. Una maldición salió de sus labios. «Estoy condenado», soltó. «Sí, lo estás», coincidió Maggie. «Pensé que la estabas vigilando». «Yo también lo pensaba, pero fue demasiado rápida». Las estrellas seguían centelleando en su cabeza cada vez que se movía. Mientras recuperaba el mango del hacha, hizo una mueca de sufrimiento ante el dolor.
Debe de haber sido su arma. La arrojó a un lado. Que un muchacho ensille mi caballo. Iré tras ella. Demasiado tarde para eso, dijo Maggie. A estas alturas ya está muy lejos. Iré a Londres a decírselo a Jonathan, si es que no ha emprendido ya en regreso. Otro cabalgará hacia el sur, dijo ella con las manos en las caderas. Tú te quedarás aquí para que puedas estar cuando llegue el amo Jonathan. Al vestíbulo contigo. Walter casi esperaba que Maggie le agarrara de la oreja y le hiciera marchar hacia la puerta. Aunque no había sido hasta años más tarde, cuando él y sus padres residieron en el año Montbourne, recordaba cómo la mujer le había reprendido durante sus visitas cuando era bastante joven. Era un diablo. No lo negaría. Pero sus torceduras y pellizcos eran suaves comparados con lo que sufría la vuelta de Jonathan. ¡Ah, maldición! ¿Por qué no se había quedado en Londres? Durante los 2 días siguientes, Walter se paseó por su habitación. Cuando se oyó el grito de que Lord Montbourne se acercaba al castillo, cerró los ojos, apretó los dientes y se dirigió hacia la entrada principal del vestíbulo, donde esperó. Walter notó que la mirada de Jonathan se clavaba en él enseguida. Su primo se deslizó de la silla de montar. Sus pies calzados golpearon el suelo con un ruido sordo. En unos pocos y duros pasos, Jonathan estaba sobre él. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó Jonathan. Una agradable manera de recibir a un invitado, contraatacó Walter, temiendo el momento de la revelación. Jonathan miró fijamente a su primo durante un largo momento. La mirada no era amistosa. ¿Dónde está Eileen?, preguntó, entrando a grandes zancadas en el vestíbulo. Walter se tragó las ganas de tragar saliva. De hecho, por eso estoy aquí. Jonathan se detuvo a medio paso y giró en redondo. Sus fríos ojos congelaron a su primo en el sitio donde se encontraba. ¿Qué quieres decir? Respirando hondo, Walter se dispuso a explicar. Vine a Montbourne hace unos 4 días para informarte de los rumores que corrían en la corte sobre el clan Lockland, pero te habías marchado. Me informaron de que te habías marchado por asuntos de importancia, así que supuse que ya te habías enterado. ¿Y?, preguntó Jonathan, el pavor le recorría por dentro. Y en la conversación con Eileen, se me escapó que James... ¿Hiciste qué? Jonathan casi gritó, agarrando la camisa de Walter, tirando de él hacia él. No me digas que ella sabe de esto, primo, o yo... Me he dado cuenta antes de que se dijera nada, interrumpió, zafándose del agarre de Jonathan. De ninguna manera Walter deseaba pelearse con su primo. Estaban bastante igualados, pero en conciencia se negaba a golpear a un hombre herido. Porque cuando Jonathan supiera que Eileen había muerto, seguro que su corazón se partiría en 2. Además, Walter se culpaba a sí mismo. Inteligente como es, Jonathan, se las arregló para adivinar la verdad. Puse guardias en cada puerta. ¡Eileen! La voz de Jonathan retumbó en el pasillo mientras corría hacia las escaleras. Walter corrió tras él. Cogió el brazo de Jonathan justo cuando empezaba a subir los escalones. Se ha ido, Jonathan. Se nos escapó hace 2 días. Maggie me dijo que, aparte de algunas provisiones, solo se llevó la ropa que llevaba cuando llegó aquí por primera vez, incluida su tela escocesa. Ha vuelto a Escocia, Jonathan. Ha vuelto a McNamara y a su clan. Hielo azul, pensó Walter mientras miraba a los ojos de su primo. Su mano se apartó del brazo de Jonathan. ¿Qué piensas hacer?, preguntó el Eagle más joven, siguiendo a su primo hasta las cocinas. Sin preámbulos, Jonathan arrebató un gran cuadrado de tela de las manos de una sirvienta. Su acción la sobresaltó, y salió corriendo de la habitación. «Puesto que tu estupidez ha puesto a mi esposa en grave peligro», dijo, arrojando una hogaza de pan, un ladrillo de queso, frutos secos y algunas nueces en medio del paño, ahora extendido sobre una pequeña mesa. «No tengo más remedio que ir a por ella». Walter observó cómo Jonathan envolvía la tela alrededor de la provisión, y luego ataba sus extremos. Cuando Jonathan empezó a levantar el saco improvisado, Walter volvió a cogerle del brazo. «Yo pensaría que, puesto que fuiste tú quien mató a su primo y la secuestró en primer lugar, eres tú quien corre más peligro, no Eileen». Jonathan enarboló su alijo. «Su tío la quiere muerta, Walter, porque así se convertirá en jefe. No es consciente de lo que James está tramando para él, así que planeará y conspirará hasta que el hecho esté consumado. Ruega a Dios que aún viva, primo, porque si está muerta, cuando yo regrese, tú también morirás». Walter persiguió a Jonathan cuando salía de las cocinas. «Es una tontería que vayas solo», le dijo.
Espera hasta que podamos reunir algunos hombres robustos para que cabalguen contigo. No es momento para eso. Asegúrate de que soy capaz de cuidar de mí mismo. Aileen no lo es. No hay forma posible de que puedas defenderte a todo el clan, contraatacó Walter. Jonathan, solo eres un hombre. Y ella es una pequeña mujer sola. Se había acercado a las puertas que daban al patio. En su exasperación, Walter gruñó. Maldita sea, Jonathan. ¿Es tu deseo que herede todo esto? Si es así, lo aceptaré. Con mucho gusto. Las palabras atravesaron a Jonathan como un cuchillo. Había perdido a un ser querido por culpa del padre. No perdería a otro por culpa del hijo. Hijo de... Su primera palabra se encontró con la mandíbula de Walter antes de pronunciar la última. Dando zancadas sobre su primo inconsciente, Jonathan abandonó el pasillo. Para cuando Walter consiguió arrastrarse fuera del suelo, Jonathan ya se había ido. El Eagle más joven temió que fuera la última vez que viera a su primo con vida. Sus palabras habían sido pronunciadas con rabia, pues Jonathan se había negado a hacerle caso. Obviamente, había tocado una fibra sensible. Tambaleándose hacia los establos, con el dolor aún atravesándole la cabeza, Walter ordenó ensillar su caballo. Mientras cabalgaba hacia el sur, en dirección a Londres, decidió que no volvería pronto a Monburn. Un lote poco amistoso, los apodó. Su mandíbula y su cuello le causaban un sufrimiento extremo. Una vez que hubiera llevado a buen término su misión, pensaba romper todo contacto con los Monburn. Por ahora, sin embargo, planeaba informar a James de la situación. El ejército del rey no permanecería inactivo durante mucho tiempo. De eso Walter estaba seguro. Bajo un cielo sin luna, varias horas antes del amanecer, Jonathan instó a su corcel a seguir adelante, manteniéndose a la sombra de los árboles. Pesadas nubes rodaban sobre los páramos. La lluvia parecía estar en el horizonte. Quedaba quizá una milla, no más de 2, hasta que divisó por fin los muros del castillo de McNamara, y se preguntó cómo podría entrar. Tal vez el consejo de advertencia de Walter tuviera más validez de lo que Jonathan había afirmado en un principio. Solo, poco podía hacer. Pero con un ejército tronando tras él, perdía el elemento sorpresa. Pero la fuerza de uno podría no ser suficiente. ¡Maldición! Su precipitado viaje a las tierras altas había sido mal concebido, pero poco podía hacer para cambiar eso ahora. De alguna manera tenía que descubrir el paradero de su esposa. Rezar para que aún viviera, pensó. Aileen, la dulce Aileen. No podría soportar perderla para siempre. Jonathan oyó un crujido en la copa del árbol justo encima de él. El viento, decidió. Entonces deseó haberlo pensado 2 veces cuando sonó un grito espeluznante y una figura desnuda cayó de las ramas. Malcolm. El nombre se disparó en su mente. El reconocimiento se apoderó de él. El semental se sacudió y se encabritó. Jonathan cayó al suelo. Rodando, se puso en pie de un salto y buscó su espada. Demasiado tarde. La maza oscilante le apuntó a la cabeza. El extremo con púas le rozó la sien. Sus piernas se doblaron y la sangre manó de su herida. Desesperadamente, Jonathan luchó por conservar la consciencia. Aileen. Su nombre pareció silbar entre los árboles justo cuando la negrura le ganaba la partida. No muy lejos de donde Jonathan había sido derribado, unos ojos inquisitivos observaban a través de la oscuridad. El guerrero Lachlan arrastró la forma inerte hasta el borde de un profundo barranco. Empujando a su presa por encima del borde, el hombre profirió un sonoro grito. Luego, envolviéndose el cuerpo con la tela escocesa, echó a correr dentro de la noche. El espectador salía de detrás del árbol que le protegía. Avanzando a grandes zancadas hacia la hendidura del suelo, se asomó por su borde. El gran hombre yacía de espaldas en el fondo. Con cuidado, el observador descendió por la abrupta cima. Al llegar al jinete, se arrodilló y apretó el oído contra el pecho del hombre. Se sorprendió al descubrir que el hombre aún vivía. En rápido orden, vendó la herida del hombre con un trozo de lino arrancado de la camisa del jinete, cuya cola arrancó de los calzones de piel de ante. Sacó la espada del hombre de su vaina, y se dispuso a talar varios árboles jóvenes. Después formó una litera, atando los palos con tiras de cuero cortadas de la jerga del jinete. A continuación, hizo rodar al herido sobre el transporte, y luego trepó una vez más por las escarpadas paredes. Al encontrar al asustadizo semental no muy lejos de donde se había escapado, condujo al caballo por el borde del barranco.
Finalmente, llegaron al punto en el que los lados afilados se suavizaban hasta convertirse en una suave pendiente. El semental resopló al ser reconducido por el suelo de la estrecha sima. Una mano rápida le cubrió el hocico y lo acarició suavemente. El caballo se calmó. Media hora más tarde, con la litera asegurada a la silla de montar, el muchacho de pelo alborotado salió de la estrecha brecha. Adentrándose en la noche, guió en silencio al semental por los senderos que también conocía, con el jinete herido a remolque. Justo cuando la lluvia empezaba a batir la tierra, el trío llegó a la derruida cabaña escondida en lo profundo del bosque. No podía hablar, pero Alistair llamaba a la abandonada granja su hogar.